Feliz sábado a todos. Feliz año nuevo también a todos. En la iglesia coreana la costumbre es, en vez de saludar así, los coreanos saludan así para abajo, ¿no? Bajan la cabeza. Bueno, como dijo el hermano, me llamo Dale. Gracias a Dios, en el 2006 empecé la carrera de odontología y gracias a Dios en 4 años me recibí de odontólogo. La verdad que primero que me haya recibido en 4 años, el otro día un paciente me decía, pero vos qué suerte que tenés, 4 años. Y yo le decía, no, fue Dios, porque todas las cosas que Dios hizo, si no fuese por Él, en 4 años era imposible, ¿no? Bueno, antes de de continuar, les quiero compartir un versículo. Salmos 119. Salmo 119, 105. Muchos lo sabrán de memoria. Se los voy a leer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios es lo que va a iluminar para que nosotros podamos seguir caminando. El 1 de enero, domingo, ¿no? Sábado a la noche tuve un llamado. Me dice, doctor, mi esposa le duele el diente. No sé si la puedo atender, pero le duele mucho. Y bueno, dije, 1 de enero. Le dije, bueno, venga a las 8 de la mañana. Así no corta el día, ¿no? Así que llegó a las 8 de la mañana en punto. Y le decía, Dios, ¿por qué feriado, no? ¿Por qué me estás mandando a esta paciente la primera vez que la veo? Y apenas llegó, me empezó a hablar y ella es cristiana. Así que ahí como que Dios me dijo, te la estoy mandando para que le compartas de la palabra de Dios. Así que dije, Dios, bueno, ayúdame, de qué puedo hablar, compartir, hablar con ella. Y empecé a trabajar. Cuando llegó no tenía mucho dolor, pero siempre cuando uno llama por teléfono duele mucho. Así que cuando empezamos no tenía dolor, nada, pero sí se había partido un poquito el diente. Y bueno, así que empezamos a trabajar y constantemente le preguntaba a Dios, ¿qué le tengo que hablar? ¿Por qué me la mandaste, no? Y en un momento me hace acordar, estamos en 1 de enero, así que vamos a ir a Génesis, ¿no? A la creación, porque es muy bueno cómo Dios empieza todo, ¿no? Desde el comienzo. Y también en Año Nuevo es bueno empezar como Dios comenzó, ¿no? Y tuvimos una vigilia hace muy poquito en San Isidro y un amigo nos comentó también sobre Génesis y me acordé de eso, se los quiero compartir a ustedes. Así que mientras trabajaba, en realidad no sé si ustedes lo hacen, pero trabajando, hablar de la Biblia, a mí al comienzo me da mucha vergüenza, ¿no? Por ejemplo, Nora es mi amiga y con ella oramos, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Para que Dios dirija todo. Pero al comienzo me da mucha vergüenza orar con el paciente, ¿no? Así que, pero la oración marca la diferencia. Bueno, me gustaría sacarme... Bueno, perdón, por ejemplo, tengo un paciente un amigo vive en Puerto Madero, ¿no? Y estamos por comenzar y siempre Dios me dice, orá con el paciente, ¿no? No, Dios, me da vergüenza, ¿no? Pero Dios me dice, orá. Entonces le dije al amigo,
en coreano, ¿no? Es coreano, hablamos en coreano. Dije, Julio, vamos a orar. Y me dice, bueno, tiré el sillón para atrás, despacito, ¿no? Como va. Y oramos, Padre, ayúdanos, dirige todo. Y apenas terminamos de orar, él me dice, de ir siento un vacío grande en el corazón. Siempre suceden esas cosas. Cuando uno empieza con oración, Dios te abre la puerta para poder empezar a compartir de la esperanza que tenemos en Jesús, ¿no? Bueno, así que vamos a ir a Génesis 1. A la paciente le empecé a contar, ¿no? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, acá vemos que en la creación, ¿cómo estaba el mundo? Había tinieblas, ¿no? La paciente me decía que cuando vivía en Corea, ella no era cristiana, pero cuando vino acá a la Argentina empezó a conocer de Dios. Y le dije, bueno, nosotros cuando conocemos a Dios, hay oscuridad antes de conocer, ¿no? Pero cuando empezamos a conocer a Dios, viene Dios, el Espíritu Santo nos habla, y donde había tinieblas, Dios ¿qué hace? Lo primero que hace, la luz, ¿no? Crea la luz. Ese es el primer paso. Se formó la luz, pero es muy bueno lo que continúa diciendo. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice que Dios vio eso, y Dios vio que era buena, ¿no? Así que cuando nosotros conocemos a Dios y damos el primer paso, Dios ve eso y es bueno para Dios. Así que nosotros también, Dios acá nos está enseñando que cuando vemos un hermano o alguien que apenas entra a la iglesia, apenas entra nosotros queremos bautizarlo, queremos que haga esto, que cambie en esto, queremos una persona transformada, ¿no? Pero acá en Génesis nos muestra que hay un proceso, que todo tiene su tiempo. Dios podía haber creado el mundo en 2 segundos, ¿no? Hablando se creaba todo, pero Dios nos mostró que es progresivo. Vamos a Proverbios 4:18. Proverbios, Salmo. Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Acá nos dice que la vida de una persona que empieza a caminar con Dios es progresivo. El sol cuando sale de a poquito, cada vez hay más luz hasta que el día es perfecto, dice, ¿no? Así que con la paciente empezamos a hablar que en ese momento Dios me hace acordar, porque la paciente vino porque su marido ya venía y bueno, la recomendó y llegó y vino, ¿no? Así que cuando le estaba hablando a la paciente, Dios me hizo acordar que su marido venía al consultorio siempre con su cigarro electrónico, no sé si lo conocen. Reemplaza el de humo por electrónico para ir dejando de fumar. Y en ese momento Dios me dice que le diga que su marido, le dije, que tu marido haya dejado el cigarro de humo al electrónico, es un paso muy importante. Y para Dios, todo cambio pequeño es bueno para la vista de Dios. Así que la animé y le dije, hay que tener paciencia, y como estamos empezando el año, que empecemos de a pasos, ¿no? Cuando entré a la universidad, en el 2006, ¿no? Apenas entré, antes de entrar, ¿no?
Dios me mostró un versículo que está en Daniel, que dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey, ¿no? Así que dije lo mismo. Lo anoté en un papel, lo pegué en el espejo, y dije, bueno, así todas las mañanas cuando me iba a ver al espejo iba a leerlo. Y como Daniel se propuso en su corazón, dije, bueno, yo también me propongo serle fiel a Dios. Así que así empecé la universidad. Ya lo conté en Sociedades Jóvenes acá una vez, pero yo estoy acá en el IAF, en el Instituto Adventista. Vivía a 5 cuadras de la iglesia de Florida. Siempre el ambiente fue amigos adventistas, nos juntábamos en la iglesia, siempre un entorno adventista, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar odontología, me fui a Capital, Universidad Maimónides, y no tenía ningún amigo adventista, había de todo, un poco, y así que era como todo nuevo, ¿no? También para mí. El primer día llego y el profesor tenía muchos títulos, el profesor, ¿no? El primer día, todos saben, están todos muy nerviosos, no se conocen entre todos, y el profesor anota en el pizarrón: la teoría de la evolución es perfecta, ¿no? Y ahí, en un momento, se me pasa por la mente un montón de cosas, ¿no? Y el profesor se da vuelta y dice, ¿alguien cree en alguna otra cosa que no sea esta, que es perfecta? Y ahí es cuando uno dice, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? ¿Hablo? Me quedo callado, total, es un ratito, no pasa nada, es el primer día, no quiero incomodar. Y ahí Dios me hizo acordar, ¿no? Daniel se propuso, tenés que ser fiel, ¿no? Así que estaba sentado atrás de todo, levanto la mano, y cuando levanto la mano veo que todos se dan vuelta para atrás, y para mí fue todo como en cámara lenta, y me miraban todos, y dije, yo creo en la Biblia, le digo, ¿no? Y ahí Dios me mostró que si somos fieles a Dios, siempre el resultado es mejor. Porque cuando dije esto, todos se dieron vuelta, me miraron, y los chicos, la mayoría me miró con cara así de, no sé, desprecio, ¿no? Como, eso no va, como... Y ahí es cuando el profesor habla y dice, bueno, para la Biblia se necesita la fe, y la fe es muy importante. Empezó a hablar, a defender muchas cosas de la Biblia, y empezó a hablar de Dios, ¿no? Así que así empecé la universidad. Esto les cuento para que, ahora comenzando el año, también los animo para que cuando haya algún problemita, o siempre cuando se topen con algo, para que sean fieles a Dios y que van a ver cómo Dios abre las puertas. También tuve problemas de sábado, pero Dios solucionó todo. En la universidad tuve muchas experiencias con Dios, porque ustedes saben que a Dios lo buscamos generalmente cuando tenemos problemas, ¿no? Y yo también de esa forma lo buscaba cuando había problemas, y para mí problemas eran los exámenes. Así que cuando llegaba un examen, siempre oraba, Dios, ayúdame, nunca te busco solo cuando tengo problemas, pero necesito tu ayuda, ¿no? Y Dios ahí me mostró que Él es misericordioso, y que, por ejemplo, ¿no? Si viene un desconocido y te dice, dame, no sé, $1,000, ¿uno le daría? Uno no le da. Dios te dice, dame el diezmo. ¿Cómo le vas a dar a alguien si no conoces, no? Dios primero quiere que lo conozcamos y que de ahí salga del corazón todas las cosas. Y ahí fue cuando Dios se empezó a manifestar en mi vida, y así fue como Dios me buscó a mí, ¿no? Y les quiero contar esa experiencia de cómo Dios me vino buscando, porque yo nací en la iglesia adventista,
pero era como, no tenía fundamentos. Por ejemplo, me decían, ¿por qué Deil tal cosa? Y le decía, no, porque mi mamá me lo dijo. O si no, ¿dónde dice en la Biblia? No, me lo enseñaron, lo escuché, ¿no? No tenía un fundamento. Y después me di cuenta que había que volver a la palabra de Dios, que el fundamento tiene que ser la Biblia. Pero para que yo llegue a la Biblia, Dios se manifestó primero. Y se manifestó tantas veces que llegó un momento que ya no se podía negarlo, ¿no? Y les quiero contar algunas experiencias en la universidad. Por ejemplo, pasaron muchas cosas, ¿no? Bueno, acá los amigos ya lo habrán escuchado muchas veces, pero lo voy a volver a contar. Una vez tenía que rendir un final, y en una universidad privada, si tenés cuotas atrasadas, es como que no podés rendir. Así que fui a escribir, Noemí, que sigue estando, le digo, me vengo a escribir para el final. Me dice, no, de ahí no podés. ¿Por qué? Y me dice, te faltan pagar 3.500 pesos. En esa época 3.500 pesos eran $1.000. Ahora no sé, estar 14, ¿no? En negro, bueno, es mucha plata. No trabajaba, mi papá estaba en Corea y yo no tenía nada en ese momento. Así que le digo a Noemí, bueno, ¿cuál es el último día para inscribirme? Me dice, el lunes. Era viernes. Así que le digo, bueno, está bien, vuelvo el lunes, le dije. Voy a casa, me arrodillo en la cama y le digo, padre, no te estoy pidiendo que se haga un agujero en el techo y caiga la plata, pero tengo sábado a la noche, domingo, no sé, me hace algún trabajo para conseguir esa plata, o nunca se me pasó por la mente pedirle prestado a alguien, ¿no? Pero en ese momento ahora sí, oré a Dios y después, en versículo Salmos 4:8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado, ¿no? Así que oré a Dios y me fui a dormir. Al otro día fui a la iglesia y un hermano que vino de Corea de visita le dejó a mi mamá un sobre diciéndole de ir como está estudiando bien, que lo use para su universidad. Es que hay una costumbre entre los coreanos, el mayor siempre como que le da como un incentivo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, uno le daría 100 pesos, cómprate útiles, ¿no? Es como incentivar para que esté bien. Así que el hermano me dejó y ¿saben cuánto me dejó en el sobre? Había 3.500 pesos. No había ni más ni menos. Ahí en la universidad, y todo fue por medio de la oración, ¿no? Ese día Dios me mostró me dijo, ¿no? Que no me preocupe por la plata y que si uno ora y está constantemente conectado con Dios, eso también les cuento porque ahora muchos en Año Nuevo hacen decisiones, ¿no? Voy a empezar tal cosa, ¿no? Para que empiecen de rodillas y conectados con Dios, porque por medio de la oración puedo ver que Dios me decía, Deil, lo que estás haciendo está bueno y a mis ojos es bueno, ¿no? Porque Dios me está ayudando. Entonces, cuando uno ora, tiene esa paz y sabe que lo que uno está haciendo está bien también, porque Dios te está ayudando. Así que esa fue una experiencia que, bueno, pasó una vez, pero no paró más, porque tenía muchos problemas y el problema era los exámenes, ¿no? La segunda fue cuando fui a un examen de cirugía. Era el último recuperatorio. Estudiaba, me iba mal, ¿no? Último recuperatorio, voy a rendir. Mi apellido es Youn, así que iban llamando uno por uno. Y ustedes saben que último recuperatorio es cuando se decide, vos recursás,
vos seguís, ¿no? Vos recursás y recursar, perder un año en la vida no es algo sencillo, ¿no? Así que yo estaba último, esperando, me hacen pasar, paso así todo nervioso y me hacen así, recursás, me dice. Y ahí digo, no puede ser. Y me dice, no, mirá, te falta, está incompleto tu examen. Digo, no puede ser. Y me empecé a discutir, ¿no? Me decían, no, mirá, hay antisépticos que tenías que exponer, no pusiste. Yo le decía, no, pero los que no se usan no se ponen. Todavía me acuerdo todo, ¿no? Detalle. Y en un momento, ahí cuando ya no queda nada más por hacer, y como que se quedaron así parados, ustedes se acordarán que Nehemías oró parado, ¿no? Delante del rey. Nosotros cuando oramos no siempre hay que arrodillarse, ¿no? Dios nos invita a orar sin cesar. Si estamos manejando y cerramos los ojos, chocamos, ¿no? Así que ahí parado dije, Dios, ayúdame porque esto no va más. Y apenas oro, Dios me hace acordar. Dios me dice, decirle que tenés buen promedio y que te ganaste la beca. Y esto tampoco no era porque también otro milagro de Dios que después se lo voy a contar. Y cuando oro y Dios me hace acordar eso, les digo a los profesores, no puede ser, tengo tal cual como vino a la mente, lo dije, ¿no? Tengo buen promedio, en las otras materias me da miel y ustedes me quieren hacer recursar, le digo. Y cuando digo eso, eran 2 profesores. Se quedan así, espera, me dicen. Se van allá más o menos 10 pasos, hablan algo, vuelven y me dicen, Deil, mandé una carta al rector a ver si te dejan rendir otro recuperatorio más. Y por ahí, si te permite, te tomamos, me dice. Y me dicen, andá, bueno. Así que salí y dije, ya está, recursé. Los amigos me decían, ¿y cómo te fue? No, mal, ya está. Me dijeron que me mande una carta, pero eso no existe. En ninguna universidad. Estaba en mi casa, ya estaba medio triste. Y no tenía pensado escribir ninguna carta, pero viene mi papá, me dice, y le cuento todo, ¿no? Y me dice, pero vos escribí una carta, y me empecé a retar, y dije, bueno. Así que agarré la computadora y empecé a escribir. Y se llama el Doctor Trigo, todavía sigue estando. Puse Doctor Trigo y empecé a orar. Dios, ¿cómo escribo la carta? Yo no sé redactar tampoco. Y empecé a orar. Tendrá más o menos 10 renglones. Cada renglón, 1 hora tarde. Así que estuve todo el día orando. Y se lo llevé a la secretaria. Noemí, de vuelta. Se lo llevé, lo lee, me dice, Deil, ¿quién te lo escribió? No, lo escribí yo, le digo. Dice, no, Deil, ¿quién te lo escribió en serio? Lo escribí yo, le digo. Y no me creía. Dice, no, en serio, Deil. Y ahí le dije, me lo escribió Dios, le dije. Así que, bueno, Deil, se lo mando, me dice. Cuestión es que el doctor Trigo lo lee y me dice, bueno, rendí otro recuperatorio, no hay problema, le dije. Así que eso ya era un milagro. Y no me pude preparar muy bien porque tenía muchos exámenes, cursaba también. Así que yo estaba muy jugado. Estaba en la biblioteca y le dije, Dios, bueno, siempre consulto a Dios antes de hacer cosas, ¿no? Dios, ¿qué estudio? ¿Qué empiezo a estudiar? Y cuando llego a la biblioteca, veo un libro blanco, algo así, era sobre anestesia. Así que me quedé leyendo anestesia todo el día. Anestesia, fisiología, cómo actúa, cómo se bloquean los nervios, todas esas cosas. Y dije, bueno, ya como estoy jugado, solo voy a estudiar 2 temas bien y después que sea lo que Dios quiera, ¿no? Siempre una cosita, Dios me mostró también cuando empecé la universidad, y se los comparto para que este año cuando comiencen también hagan suyo la palabra de Dios. Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Así que
siempre orando y buscando los propósitos de Dios, lo más viene por añadidura. Les voy a seguir contando más testimonios, ¿no? Pero determino empecé a estudiar anestesia, después dije, Dios, ¿qué más estudio? Y me vino a la mente hemostasia, que es cómo parar el sangrado, diferentes técnicas, y después ya se estaba ocultando el sol, dije, bueno, me voy a casa, dormí, al otro día voy a rendir, me dicen, ¿Deil, te preparaste? Sí, ahí oraba, Dios, ayúdame porque estoy al horno, le decía, ¿no? Y me dicen, Deil, saque 8 hojas. Generalmente sacamos 2, 3 hojas, los oficios, ¿no? Me dice, saque 8 hojas. Bueno, saqué 8 hojas, que ya estaba recursé, decía, ¿no? Por dentro. Saqué 8 hojas y me dicen, Deil, te voy a tomar 2 preguntas, si no, y me dicen, tema 1, anestesia. Tema 2, hemostasia. Así que, no saben, hermanos, ya llega un momento que uno dice, es suerte, ¿no? Me dio 3.500 pesos, por ahí suerte. Llega un momento que uno dice, Dios, no te veo, pero te manifestás, ¿no? Así que escribí 8 hojas, le entregué, aprobé, y así seguimos para adelante, ¿no? Y sucedieron muchas cosas más en la universidad. Por ejemplo, tenía examen de química, ¿no? Un día antes quedaron, ¿no? Todos los chicos en machetearse, decían, no, vamos a ser odontólogos, no nos sirve las fórmulas químicas, vías de la pentosa, esto, lo otro, no sirve. Vamos a machetearnos todos, dice. Y así que llegué a casa y bueno, dije, Dios, ayúdame, oré a Dios. Y siempre, en ese tiempo, era Dios, ayúdame, necesito. Siempre era pedir y agradecer. Así fue mi oración en toda la carrera. Y bueno, estudié, al otro día voy a rendir. Estaban todos los chicos sentados adelante de la puerta y me decían, Deil, tu machete, a ver, porque mirá el mío, y me mostraban así chiquititos, otros en la cartuchera, acá, en todos lados, ¿no? Y ahí les dije, no, estaban todos los chicos sentados, ¿no? Le dije, chicos, yo no me macheteo porque soy cristiano, le dije, ¿no? Y ahí se me empezaron a burlar todos, se reían, pero no sé por qué, no sé por qué lo dije, ¿no? Pero está bueno aprovechar ocasiones y hablar de Dios. Así que fui a rendir, eran 3 preguntas muy difíciles, oré a Dios, ¿no? Dios, me parece muy difícil el examen, ¿cómo puedo escribir, no? Y ahí es cuando oro y siempre Dios me ilumina, ¿no? Y Dios me dice, escribí todo. Y escribí todo lo que había estudiado y lo que me parecía que era la respuesta lo redondeé, le hice círculos y el resto lo taché bien espaciado para que vea que estudié. Así que esperamos todos afuera, sale el profesor, semblante oscuro, dice, no aprobó nadie. ¿Qué pasó, chicos? Yo enseño mal, ustedes no saben estudiar, no aprobó nadie, menos uno raspando, ¿no? De Ildis. Y ahí es cuando aprobé raspando, en serio, ¿no? Pero gracias a eso, el promedio de todos mis compañeros se fue para abajo, y ahí tuve uno de los mejores promedios, y ahí me gané la beca. No sabía ni que existía la beca, ¿no? Me gané la beca, y gracias a eso, en el examen de cirugía, cuando me fue mal, les pude decir eso, y gracias a eso también Dios permitió que continúe, ¿no? Así que, hermanos, este año que comienza, los invito a que empiecen el año de rodillas, empiecen el año con Jesús. Y ahora viene la segunda parte, porque la primera parte mía fue empezar a hablar con Dios,
pero era solo pedir y agradecer. Y Dios se manifestaba. Y así les puedo contar y nos vamos a ir mañana, ¿no? Pero en otro momento les contaré más testimonios, pero así empezó. Llegó hasta tal punto que le decía, Dios, ¿por qué me das tanto si yo no hice nada? Es más, parezco cara dura porque te busco solo cuando te necesito. Y ahí Dios me mostró que de mí no hacía falta nada, que todo lo hacía Dios, ¿no? Que la salvación no es por obras, no es porque limpie la vereda mía y la del vecino voy a ser salvo, ¿no? La salvación es por Jesús. Nosotros aceptamos a Jesús y Él es nuestro garante. La salvación viene, la justicia, Dios nos justifica, nos perdona. Y ahí cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a cambiar. Y ahí vienen las obras, como frutos, ¿no? Dios dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que en primer lugar, conocer a Dios. Por eso necesitamos empezar a esperar a las personas. Dios nos pide paciencia. Mi papá fumó casi toda la vida. Y mi papá es adventista de cuna, ¿no? Y yo decía, Dios, pero... iba a mi papá y decía, papá, pero vos tenés que dejar de fumar. Sos adventista, sos cristiano, esto y lo otro. Pero cuando empecé a estudiar el tema sobre la justificación por la fe, que primero necesitamos un encuentro con Jesús, que Dios es quien va a transformar a la persona. Porque si yo lo conecto con Jesús, Dios le va a hablar directo, y cuando escuche mi papá la voz de Dios, ahí es cuando Él va a cambiar, ¿no? Eso fue lo que Dios me fue mostrando. Y empezamos a hacer culto en la casa, culto a la mañana. Antes nos levantábamos todos apurados, hacíamos esto, iba al consultorio a trabajar, pero empezamos a hacer culto a la mañana. Es muy importante el culto a la mañana, y a la noche se puede mejor. Empezamos a hacer culto y mi papá leía. Empezó a leer, porque leíamos un devocional, orábamos y íbamos al trabajo. Y desde que empezamos a hacer culto a la mañana, ahí es cuando mi papá empezó a... Por eso la palabra es muy importante. Como leímos al comienzo, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Es muy importante la palabra. Empezamos a leer y mi papá como que empezaba a cambiar de a poquito. Antes cuando pasaba algo, tiene un temperamento así medio fuerte, ¿no? Me gritaba, ¿no? Pero como que veía que él iba cambiando. Y llegó un momento que cuando estudiamos el tema sobre la justificación por la fe, que no es por obras, que las obras vienen como consecuencia. No es que, si voy a la iglesia, porque uno piensa, para ir a la iglesia, mirá, yo tengo que dejar de fumar, de tomar, y recién voy. Pero Dios no dice eso. Dios te dice, vení a mí, yo te enseño, te muestro quién soy, y ahí vas a cambiar realmente, ¿no? Así que hicimos eso. Mi papá empezó a ver, y un día dice, voy a dejar de fumar y de tomar. Me falta avisar que tomaba, ¿no? Y un día cortó todo. Y todo gracias a la palabra. Así que es muy importante ir a la palabra de Dios. Empezar a leer. Y también pasó eso conmigo, porque en la universidad me iban pasando muchas cosas. Llegó un momento que dije, bueno, Dios, ¿quién sos? Y ahí es cuando empecé a leer la Biblia. Y empecé a leer la Biblia y empecé a ver quién es Dios realmente. Vi a Jesús. Jesús dijo, ¿quién vio a mí? ¿Quién me vio a mí? Vio al Padre, ¿no? Empecé a ver cuál era el carácter de Dios. Así que, hermanos, los invito para este año que comienza y también que comiencen con Dios. Vamos a ver un versículo, está en 1 Juan 5:12.
Es un versículo muy sencillo, se los voy a leer. El que tiene al Hijo, 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es muy sencillo. Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, yo quiero tener la vida, ¿y cómo tengo que hacer para tener al Hijo en mí? Es muy importante, porque si no tengo al Hijo, no tengo la vida, ¿no? Entonces, vamos a Juan 15. Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Acá dice que permanece en mí y yo en vosotros, ¿no? Por ejemplo, para que un paciente pueda venir para que, por ejemplo, Marcos venga al consultorio y estemos un día juntos, mínimo para permanecer en un lugar, mínimo una condición, llamar, hablar, ¿no? Uno tiene que hablar y el otro escucha, ¿no? Mínimamente para estar en un lugar tenemos que hablar y escuchar. Acá cuando Dios nos dice permanece en mí, una relación necesita sí o sí de hablar y de escuchar. Y para que una relación tenga calidad y mejore, por ejemplo, un matrimonio que anda mal, o una familia que anda mal, o hermanos que andan mal, para que una relación mejore, se necesita 3 cosas básicas y mínimas, que es hablar, escuchar y pasar un tiempo de calidad. Si hacemos esas 3 cosas, todo puede mejorar. Entonces, Dios me fue mostrando que, porque antes era Dios, ayúdame, gracias, Dios, ayúdame, gracias, pero Dios me empezó a mostrar, permanece en mí. Y eso ya no era solo Dios, te agradezco y gracias, sino empezar a dialogar con Dios, ¿no? Hablar, escuchar la voz de Dios y avanzar, ¿no? Es muy importante escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahí en Juan, apenas atrás, Juan 16:8, dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por ejemplo, cuando estoy por hacer algo, como me pasa en el consultorio, ¿no? El otro día estaba trabajando y había un paciente que era muy difícil, ¿no? Y a veces tenés varias opciones. Puedes sacar el diente, ¿no? Cuando la carie es muy grande, lo puedes salvar, siempre trato de salvar el diente, ¿no? Hasta lo último. El implante está bueno, pero es mejor el diente, porque el implante es la última opción, ¿no? Así que siempre le consulto a Dios, y Dios me dice, no, trata de salvarlo, ¿no? Es mejor. Es bueno siempre escuchar la voz de Dios, y Dios nos va a ir cambiando el carácter. Escuchando la voz de Dios, cuando, por ejemplo, me pasa, ¿no? Cuando tiro la basura y no entra el tacho de basura y quiero ir, como que no está cómodo, ¿no? Y Dios dice, el Espíritu Santo nos habla por medio de la conciencia, ¿no? Así que este año que comienza también los invito a que cada vez que Dios nos hace un llamado a la conciencia, nos habla, respondamos rápido y vamos a ser transformados. Porque Dios nos transforma siempre hacia el bien, nunca vamos a ser transformados hacia el mal, ¿no? Les quiero contar una experiencia. Hace poquito fuimos a Salta, un proyecto misionero. Estuvimos apoyando una campaña evangelística donde estaba el pastor Rocky Roselot. Antes de ir, unos meses antes, con Ruth, que es otra odontóloga, oramos. Dijimos, Dios, necesitamos comprar varios equipos, muchas cosas,
y sale muy caro, ¿no? Hicimos toda la lista, calculamos y era muy, muy caro, pero con Ruth dijimos, no importa, la obra es de Dios y hay que avanzar. Así que oramos y pasó unos días. ¿Se acuerdan? Al comienzo les conté de un amigo que vive en Puerto Madero, que oré con él, volvió y me dijo, Dale, un día quiero hacer una donación. Y le dije, bueno, decime a mí. Y le digo, te voy a pasar una lista. Le pasé la lista, volvió, trajo un sobre y nos dijo, y nos dejó 30.000 pesos. Y con eso compramos las máquinas y hicimos muchas cosas. Y ahí también vimos que la plata es de Dios, ¿no? Así que Dios nos invita también a que seamos motores y que hagamos grandes cosas para Dios, porque muchas veces el límite lo ponemos nosotros. Así que fuimos a Salta. Antes de ir a Salta, Dios nos mostró que tenemos que atender a los miembros de la iglesia, porque es verdad que hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha necesidad en todos lados, ¿no? Pero me pasa en el consultorio también, ¿no? Me llaman y tengo que rechazar pacientes, no, somos limitados, ¿no? Así que oramos, el grupo de los coordinadores, y Dios nos mostró que tenemos que ir a Salta y trabajar atendiendo a los miembros de la iglesia. Y pasó que llegamos a Salta y hubo muchos problemas, porque llegamos, guardamos las cosas enfrente de la terminal en Orán. A la noche entraron a robar, rompieron las puertas y se llevaron las máquinas, todo lo que recibimos de donaciones, se llevaron todo. Mandamos como 18 cajas de medicamentos, todo lo que recibimos de donaciones, se robaron todo. Y así que bueno, dijimos, Dios, es más, íbamos a ir a un lugar, a la estación, a la escuela de los bomberos, a atender ahí, pero justo, casualidad o trabajo del enemigo, ¿no? Justo cuando queremos ir, 40 médicos renuncian en Salta por tema de presupuesto, sueldo, renuncian y el gobierno en emergencia manda médicos para que atiendan, ¿no? En Salta. Y justo ellos se instalaron en el lugar donde íbamos a estar nosotros. Así que de la noche a la mañana, un día antes pasó eso, antes de ir. Nos llama el pastor, nos dice, chicos, no vengan porque no tienen lugar donde atender, donde dormir, no hay cocina. Y ya de Brasil, de Paraguay, de Canadá, vinieron de todos lados a apoyarnos. Ya estaban viniendo y dijo, no, pastor, tenemos que ir porque ya algunos están en mitad de viaje, ¿no? Así que fuimos. Dios no, era a propósito de Dios, porque al final terminamos atendiendo en la iglesia adventista, dormimos en un polideportivo donde había todo un campo así, con naturaleza, y fue una bendición para nosotros. Pero en todo ese lío, cuando Dios dice algo, siempre nos mostró que hay que cumplirlo. ¿Por qué? Empezamos a trabajar y en todo ese lío empezamos a atender a los que venían, a cualquiera, a la gente del barrio, a los vecinos, y perdimos el orden. Pero Dios nos mostró al comienzo que teníamos que atender a los hermanos de iglesia, ¿no? Porque es verdad, es bueno atender a todos, pero es como que no llegamos, ¿no? Y es bueno empezar con la casa de Dios, ¿no? Con los hermanos. Así que eso fue lo que nos mostró. Si éramos mucho, más personas, íbamos a atender a todos, ¿no? También es muy bueno. Y ahí también sentimos que la mies es mucha y poco los obreros. Pero Dios esa vez mandó 35 personas y llegamos al lugar. Atendimos toda la semana. Dios nos mostró cosas muy específicas, pero las pasamos por arriba. Y separamos un domingo, o sea, el último domingo, para atender exclusivamente a los miembros de la iglesia.
Trabajamos toda la semana, sin equipo, sin cosa, improvisamos cosas. Sábado a la noche nos llaman de la policía. Vengan porque tenemos buenas noticias, dicen. Fuimos a la brigada, se llama ahí el lugar. Llegamos al lugar y nos dicen, encontramos los equipos odontológicos y los medicamentos. Así que sábado a la noche recibimos las cosas y con las cosas el domingo a quien atendimos. Como era el plan de Dios, ¿no? Hay un versículo en Job que dice, Dios quita y da, ¿no? Así que también es muy importante seguir, cuando Dios nos dice algo, tenemos que estar muy atentos a lo que Dios dice, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que no cambia, ¿no? Así que también los invito a que cuando Dios nos dice algo, estemos al pie de la letra de lo que Dios nos dice, ¿no? Y va a ser una bendición, una gran bendición para cada uno de nosotros. Les quiero compartir un versículo que está en Isaías 60, 61 y 2. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dice que sobre ti, sobre cada uno de ustedes y en mí, será vista la gloria de Dios, ¿no? Significa que vamos a brillar y vamos a ir seguido Apocalipsis 18:1. Dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Va a ser alumbrada con su gloria cuando nosotros reflejemos a Jesús. Y para que nosotros reflejemos a Jesús, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y cada vez que escuchemos la voz de Dios y respondemos a su llamado, vamos a poder ser un canal y brillar para la gloria de Dios. Me parece que tengo que ir terminando, así que deseo que para este nuevo año puedan tener un año conectados con Dios, no solo pedir y agradecer, sino caminar con Dios, dialogar con Dios, y sé que Dios va a hacer grandes cosas en su vida y los va a utilizar para que brillemos y compartamos de nuestra esperanza, ¿no? Que Dios los bendiga.